Sección 6.2. Proceso definir las actividades. Definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que descompone los paquetes de trabajo en actividades del cronograma que proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Entradas del proceso definir las actividades. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma define la metodología de programación, la duración de las horas para la planificación gradual y el nivel de detalle que es necesario para gestionar el trabajo. B. Línea base del alcance. La EDT, los entregables, las restricciones y los supuestos del proyecto, que se documentan en la línea base del alcance, se deben tener en cuenta de manera explícita a la hora de definir las actividades. Entrada 2. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso de definir las actividades incluyen, entre otros: cultura y la estructura de la organización. Información comercial de dominio público almacenada en bases de datos comerciales. Y, Sistema de Información para la Dirección de Proyectos, PMIS. Entrada 3. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de definir las actividades incluyen, entre otros: repositorio de lecciones aprendidas, que contiene información histórica relativa a las listas de actividades utilizadas en proyectos anteriores de similares características. Procesos estandarizados. Plantillas que contengan una lista de actividades estándar o una parte de una lista de actividades de un proyecto previo. Y, políticas, procedimientos y guías existentes relacionados con la planificación de las actividades, ya sean formales o informales, tales como la metodología de programación, que se han de tener en cuenta a la hora de definir las actividades. Herramientas y técnicas del proceso de definir las actividades. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con conocimientos especializados en proyectos anteriores de similares características y en el trabajo que se está realizando. Herramienta y técnica 2. Descomposición. La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. Las actividades representan el esfuerzo necesario para completar un paquete de trabajo. El proceso de definir las actividades establece las salidas finales como actividades y no como entregables, que es lo que se hace en el proceso crear la EDT. La lista de actividades, la EDT y el diccionario de la EDT pueden elaborarse tanto de manera secuencial como de manera simultánea, usando la EDT y el diccionario de la EDT como base para el desarrollo de la lista final de actividades. Cada uno de los paquetes de trabajo incluidos en la EDT se descompone en las actividades necesarias para producir los entregables del paquete de trabajo. La participación de los miembros del equipo en la descomposición puede contribuir a obtener resultados mejores y más precisos. Herramienta y técnica 3. Planificación gradual. La planificación gradual es una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel superior. Es una forma de elaboración progresiva aplicable a paquetes de trabajo, paquetes de planificación y planificación de liberaciones, cuando se usa un enfoque ágil o en cascada. Por lo tanto, en función de su ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el trabajo puede estar descrito con diferentes niveles de detalle. Durante la planificación estratégica temprana, en que la información está menos definida, los paquetes de trabajo pueden descomponerse hasta el nivel de detalle que se conozca. Conforme se vaya conociendo más acerca de los próximos eventos en el corto plazo, los paquetes de trabajo se podrán ir descomponiendo en actividades. Herramienta y técnica 4. Reuniones. Las reuniones pueden ser cara a cara, virtuales, formales o informales. Se pueden mantener reuniones con miembros del equipo o expertos en la materia a fin de definir las actividades necesarias para completar el trabajo. Salidas del proceso de definir las actividades. Salida 1. Lista de actividades. La lista de actividades incluye las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto. Para proyectos que utilizan planificación gradual o técnicas ágiles, la lista de actividades será actualizada periódicamente conforme avanza el proyecto.
La lista de actividades incluye, para cada actividad, un identificador de la misma y una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para asegurar que los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar. Salida 2. Atributos de las actividades. Los atributos de las actividades amplían la descripción de la actividad, al identificar múltiples componentes relacionados con cada una de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan a lo largo del tiempo. Durante las etapas iniciales del proyecto, estos atributos incluyen el identificador único de la actividad, ID, el identificador de la EDT y la etiqueta o el nombre de la actividad. Una vez terminadas, pueden incluir descripciones de la actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos, requisitos de recursos, fechas impuestas, restricciones y supuestos. Los atributos de las actividades se pueden utilizar para identificar el lugar donde debe realizarse el trabajo, el calendario de proyecto al que se asigna la actividad y el tipo de esfuerzo involucrado. Los atributos de las actividades se utilizan para el desarrollo del cronograma y para seleccionar, ordenar y clasificar las actividades planificadas en el cronograma según diferentes criterios en los informes. Salida 3. Lista de hitos. Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una lista de hitos identifica todos los hitos del proyecto e indica si estos son obligatorios, como los exigidos por contrato, u opcionales, como los basados en información histórica. Los hitos tienen una duración nula, ya que representan un punto o evento significativo. Salida 4. Solicitudes de cambio. Una vez que las líneas base del proyecto han sido definidas, la elaboración progresiva de los entregables en actividades puede revelar trabajo que inicialmente no formaba parte de las líneas base del proyecto. Esto puede generar una solicitud de cambio. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso realizar el control integrado de cambios. Salida 5. Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. Los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio para el plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Línea base del cronograma. A lo largo del proyecto, los paquetes de trabajo se elaboran progresivamente para dar lugar a las actividades. Este proceso puede revelar trabajo que no era parte de la línea base del cronograma inicial, requiriéndose un cambio en las fechas de entrega u otros hitos significativos del cronograma que forman parte de la línea base del mismo. B. Línea base de costos. Los cambios de la línea base de costos se incorporan en respuesta a los cambios aprobados en las actividades del cronograma.